llegó, digamos. ¿Están las condiciones para que esto pueda ocurrir? Van a estar las condiciones, hoy día no están. Objetivamente no, mientras no se pague el IFE y llegue a todos los hogares que no tienen ingreso para una familia de 4, que es el ejemplo clásico de 400.000 pesos, no están las condiciones, así de simple. No, las comunas que han aumentado más el contagio son las comunas de sectores populares, Los Espejos, Cerro Navia, Pudahuel, Pedro Aguirre Cerda, que son comunas en donde la gente está saliendo porque necesita llegar ingresos todos los días, porque si no, no come, así de simple. Entonces, hoy día no están las condiciones. Luego, pagado el IFE, podemos hacer restricciones, por supuesto, pero vamos a tener un tema ahí. Se va a empezar a pagar masivamente el IFE y vamos a tener una avalancha de gente, estamos hablando de mínimo 2.100.000 hogares o más, porque probablemente haya más que lo necesiten, en donde la gente va a salir a comprar apenas le llegue el bono, y los bonos van a pagarse, perdón, el ingreso se va a ir pagando de a centenares de miles de personas, porque es una transferencia de fondos a la cuenta RUT. Ahí vamos a tener un tema que cómo se administra. Yo no lo tengo claro. ¿Qué vamos a hacer cuando debería esa plata llegar a las familias? Si se aprueba esta semana, debería estar dentro de la próxima pagándose el IFE. El presidente nos ha dicho que debe pagarse sí o sí dentro de junio, y por lo tanto ese es el punto clave para poder aumentar las restricciones, ya sea como hibernación o como ha planteado el senador Moreira, aumentando el toque de queda. Hay distintas alternativas, pero no hay duda que tenemos que disminuir de manera muy brusca y muy importante la cantidad de personas que está circulando. Y además hay que aumentar la cantidad de testeo, no solo al que tiene síntomas o al que estuvo cerca de alguien contagiado, sino que los países que salieron más exitosos de esto porque testeaban masivamente a la gente. No era solamente eso. Mario, el problema es que el tiempo juega en contra. Si ya estamos hablando de la otra semana, porque después, como bien usted dice, va a llegar el dinero, la gente va a ir a comprar cosas, ¿no es cierto? Sí. Va a pagar las cosas que seguramente le apremian, otra gente irá a algún centro de abastecimiento para poder juntar si se viene una cuarentena más dura, ¿no es cierto?, para algunos días. O sea, hay que son todos esos plazos los que hay que ir pasando, entonces el tiempo apremia. Sí. Julio César. Sí, por favor. Sí, dígame, senador Moreira. Julio, mira, yo quiero decirte lo siguiente. El gobierno va a tener que asumir una gran responsabilidad, más de la que ha tenido que asumir, tomando una decisión, asumiendo una estrategia en estos momentos más difíciles que son el pic de este contagio. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que las medidas se pueden evaluar después de 3 semanas y ya va a haber pasado el pic. Entonces, si el gobierno toma la decisión de la hipervernación o el toque de queda, tenemos que hacerlo ya. De lo contrario, nosotros ya, este mes de junio lamentablemente es el mes de la muerte, porque va a morir mucha gente, si eso es verdad y no es una alarma, es una realidad. Porque la proyección que se ha hecho internacionalmente por entidades científicas es que al nivel de contagio que nosotros tenemos, los resultados pueden llegar al término de la pandemia de casi entre 6.000 y 10.000 personas fallecidas por el COVID. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si hoy día aplicamos una u otra medida, el resultado lo vamos a venir a conocer en 3 semanas, entre próximas 3 semanas. Yo soy partidario de que en esta instancia se aplique un toque de queda más largo para tratar de poder compensar esta situación. O de lo contrario, Alejandra, tomar la medida más dura. Y eso tiene costo. Alejandra. Perdón, la proyección de fallecidos es mucho más alta. Ya estamos en 6.000 fallecidos. O sea, la proyección son 40.000 o más. Entonces, el tema es que las medidas, todas las cuarentenas tienen que ir acompañadas de las medidas sociales, y Chile empezó tarde. Chile va súper tarde. La cuarentena, las medidas que se tomen hoy día van a tener efecto para el futuro, para los contagios de este minuto, en el minuto en que se tome la cuarentena en adelante. Los contagios que ya están, que ya ocurrieron, van a seguir colapsando el sistema de salud, que ya está colapsado. Ya se está decidiendo los servicios de salud, quién vive y quién muere en los hospitales públicos, y no de ancianos,
sino que de gente joven, de gente o sea, si tienes 40 años y tienes diabetes, probablemente no te van a poner un ventilador, porque no hay suficiente, y entonces tienen que estar eligiendo al mejor candidato hoy. La gente que está muriendo hoy es la gente que se contagió hace un mes, aproximadamente, un mes, 3 semanas. Entonces, estoy de acuerdo con Mario Desbordes en que hay que, simultáneamente con la cuarentena, hay que entregarle los recursos a las familias, pero hay que hacerlo rápido. Chile puede hacer cosas rápido. Chile es un país presidencialista, tiene instituciones en su lugar, y esta es una medida de excepción. Si realmente nos preocupa la vida de los chilenos, hay que tomar las medidas ahora, todas las medidas, no solamente hibernación. Por supuesto que si yo le digo a la gente que se quede en la casa y el empleador está sacando salvoconductos truchos, va a tener que ir a trabajar, no le va a quedar otra. Si yo pongo una cuarentena en Estación Central, donde viven los inmigrantes hacinados en una pieza, y le digo que se vaya a una residencia sanitaria y el dueño del lugar le va a quitar la pieza o le van a robar las pocas cosas que tiene, tengo que hacerme cargo de la realidad, no de lo que yo quiero, no de lo que yo me imagino. Y por eso es tan importante la labor que han tenido los alcaldes, el servicio de salud primario y todas las personas que trabajan en los territorios, porque ellos conocen esta realidad. Ellos son los que tienen que decir, esta es la mejor manera de hacerlo, a costa de equivocarse, a costa de cometer errores. Si la vida es lo que está en juego, a mí me parece que las medidas ya están atrasadas, ya fue, digamos. Sí. Y esta idea de que el pic va a llegar, o que ya el contagio y el aumento de contagio y muerte no se detiene en algún minuto mágicamente hasta no se tomen medidas. Claro, Iván, pero emplazó a Iván, son muchas más las proyecciones de muerte, decía Alejandra, y decía que las medidas han llegado tarde. ¿Usted cree que las medidas han llegado tarde? Mire, estas cosas suceden una vez cada 100 años, este tipo de desastre. No hay ningún gobierno en el mundo, ni menos Chile, para poder solucionar todos los problemas. Evidentemente, se han cometido algunos errores. Por supuesto, ¿quién está preparado para esto? Pero mira, decir 40.000 personas que van a morir, ese es un exceso. Alejandra, yo te he seguido en no lo digo yo, es una proyección. Semanas y días con las informaciones. Sí. No, perdón, la proyección de los 40.000. Yo te he seguido en las informaciones. Y la información de los 40.000 son informaciones que no he proyectado yo. Son proyecciones que han hecho especialistas epidemiológicos. No son mis proyecciones. Están completamente equivocados. Pero déjame terminar, Alejandra. Yo no tengo ningún complejo en reconocer cuando otra persona tiene la razón. Y yo creo que, por lo que he escuchado de ti, en varias situaciones de cosas que tú has dicho, en varias, tengo que reconocerlo, has tenido la razón, no en todas. Y yo valoro eso, y no tengo complejo en reconocer que tú no te has equivocado en algunas cosas. Pero sí, Alejandra, lo de los 40.000 personas, no sé cuál es la fuente tuya, pero las proyecciones internacionales, incluso tengo entendido de la OMC, científica, que ojalá no ocurra, que ojalá fueran mucho menos, en Chile, con el nivel de contagio, se proyecta, para ser más exacto, alrededor de 13.000 muertos. Pero aquí no se trata de estar contando los muertos, aquí lo que se trata es buscarle soluciones, en la medida que hagamos posible el poder entregar a través de las instituciones del Estado estos recursos a la gente lo antes posible. Y eso tenemos que hacerlo, porque los resultados, vuelvo a repetir, los resultados de las medidas que se toman se vienen a conocer después de 3 o 4 semanas. Antes imposible. Entonces, el gobierno, perdona, es que el gobierno... Sí. Senador, pero es que para poder sumar, para poder crecer, para poder cambiar, también hay que hacer un mea culpa. ¿Hemos sido lentos y mezquinos con la gente? ¿Hemos tenido un mal diagnóstico? No. Pero mira, se lo pregunto. No, yo creo que no se ha sido mezquino. No, en primer lugar, no se ha sido mezquino. El gobierno ha tratado de buscar las mejores soluciones.
Se dice que no ha escuchado a la oposición, sí la ha escuchado. El gobierno, a medida que han ido sucediendo las cosas, ha ido corrigiendo las cosas que se pueda haber equivocado. Y no hay que tener complejo en reconocer las cosas cuando uno se equivoca. Lo importante es buscarle solución. Sí, pero el gobierno ha ido corrigiendo las cosas, Iván, pero aquí no se le puede... Senador, yo me ciño a los hechos. ¿Por qué para las familias de este país eran buenos 65.000 pesos y a la baja para abril, mayo, junio? ¿Y por qué ahora son buenos 100.000? ¿Qué pasó en el camino? A eso me refiero con la mezquindad. ¿Se evaluó mal? Esa es mi pregunta en el fondo. Por los hechos, Mire, yo le voy a decir una cosa con respecto a eso. A mí me dio un poco de molestia de que nosotros tenemos que poner la cara como parlamentarios de gobierno frente a ciertas determinaciones en que después cambian. Por supuesto que yo no estaba de acuerdo con los 65.000 pesos porque no lo encontraba adecuado. Sí, tiene toda la razón. Y lo que a mí me molesta es que después se sube a 100. Qué bueno que se suba a 100.000 pesos. Pero ¿por qué no nos dijeron antes a nosotros como parlamentarios de gobierno que teníamos los recursos para que fuera mucho más? ¿Cuál es la respuesta frente a esto que yo señalé algunas autoridades de gobierno? Es que los 65.000 pesos se habían dado porque en ese minuto la situación del país era distinta a la que sucede hoy día. Bueno, entonces nosotros debiéramos habernos proyectado con que este contagio iba a ser mayor y se necesitaba poder entregarle mayores recursos a las familias, porque hoy día lo que se está haciendo yo lo valoro. Son 2 millones de familias, 5 millones de personas que van a recibir estos recursos. Ese es un error que cometimos. Quizás nosotros tuvimos que dar la cara para cuidar la plata del Estado. No, yo soy partidario, y no soy populista ni nada, yo soy partidario de que si el gobierno se tiene que endeudar un poco más para ayudar a la gente, tiene que hacerlo. Bueno, César, mira, hay que ser... El hecho es que no quiero que la pregunta en el aire, ¿no? Por el hecho, porque dice, bueno, el diagnóstico es malo todo, porque pensaba el gobierno que la gente tenía ahorro, que necesitaba 65 lucas, que iba a gastar sus ahorros la gente más vulnerable que después fue. Mira, yo creo que es evidente que aquí había un error tremendo de diagnóstico, desconocer cuál es la realidad profunda de nuestro país, la realidad socioeconómica de nuestro país. Cuando la primera respuesta del gobierno fue el bono COVID de 50.000 pesos. Y siempre dijimos 50 lucas es insuficiente, nos acusaron de obstruccionistas, de que lo único que hacía la oposición era decir que todo era insuficiente. Luego vino el ingreso familiar de emergencia de 65.000 pesos decreciente, además con una cobertura bastante baja. Es decir, le llegaba a muy pocas familias. Y hicimos una contrapropuesta que trabajamos con economistas prácticamente los mismos que después estuvieron sentados en la mesa del Colegio Médico, después en la mesa del acuerdo. Nos rechazaron todas nuestras propuestas, nos pasaron la planadora con un veto presidencial en la lógica del poco o nada, y obviamente que entre el poco y nada nosotros aprobamos después del veto, pero advirtiendo de que iba a ser absolutamente insuficiente tanto en el monto como en la cobertura. Y recién ahora, después de haber nosotros señalado que estábamos disponibles, que queríamos un diálogo, cuando se dispararon las cifras, nos convocaron a conversar. En 2 semanas logramos un buen marco de entendimiento, y todo lo que no era posible un mes y medio atrás, 2 meses atrás, hoy día resulta que sí es posible, pero estamos tarde. O sea, esto ya se nos disparó, y por eso hay que actuar de manera muy precisa, muy diligente. Sacar hoy día, esta semana, el proyecto del Congreso, que la próxima semana se esté pagando, porque hoy día ya estamos atrasados. Y resulta que quienes están falleciendo no son cifras, son personas, son seres humanos. Pero además, los que están más afectados son las familias más pobres. Es las comunas más pobres donde más muere la gente. ¿Por qué? Porque hay más hacinamiento y por lo tanto hay más contagio. Porque además, ¿no es cierto?, hay más enfermedades bases que prevalecen en la población, como obesidad, como diabetes, hipertensión. Lógico, pero eso, y la verdad es que esto la autoridad es un tema de salud, dramático. Esa la autoridad y la gente de salud lo tenía clarísimo. O sea, si uno hablaba con un director de un hospital, si uno hablaba con un especialista, con un epidemiólogo, nos decía aquí en este mismo programa, hace 2 meses atrás,
2 meses y medio atrás nos decía, cuando llegue a los sectores populares se va a disparar porque hay más patologías de base, más obesidad, ¿no es cierto? Hay más gente. Bueno, es lo que ocurrió realmente, Mario. Se llegó tarde, hubo un mal diagnóstico, diputados desborde. ¿Qué explicación le damos a la ciudadanía? Porque ya es 17 de junio. Mira, son varios factores y en eso hay que tener cuidado de analizar cada uno de ellos. La gente no obedece. El primer factor, que se generaliza. ¿Por qué no obedece la gente? Porque hay gente irresponsable, sí, el que agarró el helicóptero se mandó a cambiar. El ejemplo que da Alejandra es gravísimo. Si un empleador aprovecha a una persona que lo tiene trabajando en los dos lugares para llevárselo a su casa a cumplir labores de servicio doméstico, eso es gravísimo. Entonces hay ejemplos como ese que se van repitiendo. Luego, el otro que no cumple porque no aguanta encerrado en su departamento de 100, 120 metros cuadrados, quiere sacar a pasear al perro 5 o 6 veces a la semana, como se pedía los permisos. Estoy hablando de casos reales, no estoy inventando. Eso es un grupo que no cumple porque es porfiado, porque es irresponsable. Luego tienes el otro gran grupo, que es el que necesita sí o sí salir a parar la olla. Luego hay que hacer distinciones culturales. No le puedo pedir el confinamiento, y yo estuve con vecinos de Quilicura conversando, no les puedo pedir a ellos el confinamiento en los 35 metros cuadrados de departamento donde viven 10 personas. Ahí quizás debiéramos pensar en que el confinamiento es en el bloque, ¿cierto? Todos juntos ahí, no sale nadie del bloque sin autorizaciones, porque no es posible que no salgan al menos al patio común del bloque, porque mira, físicamente, mentalmente no es posible. Luego, otros factores culturales. Ha sido complejo para algunos grupos, pese a la petición de sus obispos, etcétera, que no sigan habiendo cultos en ciertos sectores, y aún hoy día. Entonces, el gobierno dijo en su minuto, este no es el último cartucho, vamos a lanzar más. Pudimos haber avanzado antes, puede ser, Julio, no te lo discuto. Las cifras que da Alejandra, yo ayer tuve una reunión con un grupo especialista, incluso me hablan de cifras mayores de eventualmente personas fallecidas. Si la pega es que no se cumplen esas cifras, y si podemos pagar esta semana, si la Contraloría toma razón rápido, si los parlamentarios andamos rápido, si hoy día la Cámara de Diputados deja aprobado, el Senado en la tarde quizás al tiro el IFE, y mañana está listo para ser firmado, que la Contraloría anda rápido, publicado, pucha, ojalá pagar este viernes. Luego te insisto, sí, que la pregunta que se hace, Mario, la pregunta que se hacen los ciudadanos es: ¿por qué no firmamos esto de los 100.000, de los 400.000 familiares en abril? Julio César, los balances los vamos a hacer y duros, no quepa duda, y duros en unos meses más. Y ahí vamos a decir, bueno, se equivocó el gobierno en esto, se equivocó la oposición en esto otro, fue un error, las cifras de fallecidos no eran, todo eso que está en discusión hoy día tiene que aclararse, y 100%, no te quepa duda. Claro. Pero lo que hay que hacer hoy día es ponerle la pata al acelerador a esto, adoptar medidas para que la gente, ojo, te va a quedar un grupo de personas. Anoche en un canal de televisión, la PDI, mostraron un operativo de la PDI en el Tirso de Molina, que es un mercado, ¿cierto?, para la gente que nos está viendo en regiones, que está entre Recoleta y Santiago. 10 detenidos, los 10 migrantes, los 10 ilegales, los 10 no van a tener IFE. Solo en ese pedacito chico, en esos 50 metros cuadrados. ¿Cuántos? Yo he hablado con nuestros alcaldes, comunas que yo represento, Estación Central, Quilicura, etcétera. ¿Cuántos migrantes, familia migrante va a recibir el IFE y cuántos no? O sea, vamos a tener igual algunos miles de personas que van a seguir saliendo. Entonces, el problema no es fácil de enfrentar, pero es urgente. El problema, pagar el IFE. Ayer hablaba con un conductor del Transantiago, 500 lucas gana, está en la ficha social todo, pero por ganar las 500 lucas no recibe el IFE. No va a recibir. Tiene 4 hijos, su señora y él, se llama Jorge. 6 personas viven con esas 500 lucas. Entonces él no puede quedarse en la casa, con IFE, sin IFE, Alejandra. Estamos en un zapato chino. Yo apuro un poco a los diputados en el sentido de, ni siquiera quiero hablar del grupo de gobierno y de oposición, en transversal, en general, digo, chuta, si en pandemia no nos ponemos de acuerdo. O sea Alejandra, por favor. Mira, en Estados Unidos, que no es un país socialista, los demócratas y los republicanos se pusieron de acuerdo en transferir $1.200 2 o 3 veces, por lo menos 2 me consta,
a todas las personas que alguna vez han pagado impuestos. Esto incluye a los migrantes, inmigrantes, porque si tú quieres evitar los contagios, tú no puedes hacer esas discriminaciones. Tú no puedes decir, esta persona no es chileno o no nació en otro país, no le voy a dar el beneficio, porque esa persona, como dice Mario, va a tener que salir entonces a buscar alguna manera de sustento y va a contagiar, porque el virus no distingue razas, no distingue origen social, no distingue estatura, nada. El virus se contagia de persona a persona y las medidas tienen que ser lo más amplias posible. Todos estos trámites que le encanta en Chile, de que el 40%, del 60%, del 20% que marean, que la ficha social, todo eso es tiempo, todo eso es pérdida de tiempo. Es mejor que reciba un beneficio alguien que no lo necesita a dejar fuera gente que lo necesita y no se lo vas a dar porque no cumplió con los puntos, porque su ingreso no son 401.000 pesos, de alto se queda fuera. No puede ser. O sea, si les preocupa la economía, la manera más eficiente de mantener la economía a flote es que la gente tenga recursos para sustentarse. La economía no va a sobrevivir con pobreza y hambre. Eso es, digamos, ese también es una racionalidad liberal, no es socialista. Mario, ¿quieres decir algo? Tiene razón Alejandra en una cosa, pero quiero ser preciso en lo que yo dije para complementar lo que dice Alejandra. Me refiero al migrante que no tiene ficha, que no está reconocido por el fisco no sabe que existe, porque los migrantes que sí la tienen van a recibirlo, pero aquel que entró ilegal, que no está registrado en ninguna parte, por eso las cajas de mercadería eran en todas las casas del barrio, aunque nos equivoquemos y le pasemos a alguien que no necesitara. Pero en este caso, el fisco necesita saber a quién le va a dar, no porque tiene que tenerlo, saber, mira, esta persona existe y tiene su cuenta RUT y le mando la plata. Aunque me equivoque, ese es el acuerdo, el acuerdo dice, si me equivoco, porque la persona falseó la ficha de protección social, no importa, le voy a pasar la plata igual, después veremos si me equivoqué o no. Yo aludo, Alejandra, aquel migrante que ni siquiera tiene ficha de protección social. Alejandra se tiene que ir. Alejandra, para cerrar, sabemos que te tienes que ir. Yo solamente quiero llamar la atención. Es cierto también que hay gente que es irresponsable y que no cumple las normas y están las medidas siempre disponibles para hacer esa fiscalización y que debe ser dura. Pero la gran mayoría de las personas, si son forzadas por sus empleadores, si están en riesgo de perder su trabajo, si no tienen otros ingresos, van a salir, porque no puede ser la alternativa de las personas o morir de COVID o morir de hambre. Eso no puede ser la alternativa en que está la gente. Y es muy bueno que se haya alcanzado este acuerdo, pero hay que agilizarlo y hay que, ojalá, eliminar todas las letras chicas, trabas burocráticas, donde se paga y usar la creatividad, el ingenio. Chile tiene mucha institucionalidad territorial y con buena voluntad se puede. Pero hoy día en los hospitales de Santiago se acabaron los respiradores y los que quedan disponibles hay que elegir a quién se le pasan entre una y otra persona. Las clínicas privadas, lamentablemente, hay algunas que están reservando ventiladores que tienen vacío y los informan como ocupados. Eso también se tiene que corregir a la brevedad. La red de salud tiene que ser real y efectiva y no usar también discriminación social para decidir a quién se le da y a quién no. Gracias, Alejandra, gracias por este contacto con nosotros. Seguimos adelante invitándote cuando tengas tiempo, cuando puedas. Sí. Muchas gracias por estar con nosotros. Iván Morera, le toca a usted según el orden que llevamos. Estoy haciendo un orden mental, pero muy estricto. Precisamente para que usted no me critique. Lo felicito. Sí, muy estricto. Sé que le toca a usted, sé que tengo que darle ahora... Para que A usted que lo ha engañado hasta el propio gobierno con las plata, ¿ves? Como dijo. Imagínese. No es un engaño, oiga, no le ponga adjetivo, no es un engaño. Pero si usted le dice que le dijeron una cosa primero, si estoy diciendo lo que usted dijo, pues, Iván. Usted acaba de decir que le dijeron una cosa y lo utilizaron como carne cañón para...
No, pero que ese es un tema político, pero no es que estén engañando, no usemos palabras que no. Yo estoy molesto por ciertas determinaciones que se tomaron. Eso es lo que he dicho yo, no ponga adjetivo. Lo que yo quiero señalar que lo que se decía recién, lo que se hace en Estados Unidos, por favor, no nos comparemos con Estados Unidos. Iván, nosotros no somos un país que tenga los recursos. Deme solo un segundo. Solo un segundo porque son las 10:43. Tenemos que ir a un corte comercial. Volvemos con usted y está el intendente Guevara a la vuelta para conversar de todo. Ahí está, Felipe Guevara, el intendente de la región metropolitana, para hablar de nosotros. También para por supuesto, ahí está la repartición de caja, ahí la entrega de caja.